Esta semana, gracias al defensor del pueblo, el doctor Ulloa, pudimos entrevistar a Juan Manuel Galán, un influyente político colombiano que se encuentra en estos momentos en el proceso de ser candidato a la presidencia por su partido en Colombia. Entre otras cosas, este joven político es hijo de Luis Carlos Galán, un político colombiano que fue asesinado el 18 de agosto de 1989. Todo el mundo lo estaba tocando, lo quería coger. Nosotros en este momento, ahí en este momento vamos, ¿sí? Está pasando, yo dejo pasar una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado. Sí. En este momento, cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, mírenlo. De vestido claro. De vestido oscuro. El que está el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido. Sí. Galán era un firme opositor al narcotráfico y apoyaba la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Su asesinato fue ordenado por Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, con el apoyo de otros miembros del narcotráfico y elementos corruptos dentro del gobierno colombiano. Tres personas han sido condenadas por el asesinato. El ex jefe de la inteligencia del DAS, Miguel Maza Márquez, el ex senador Alberto Santofino Botero y John Jairo Velázquez, alias Popeye. Un sicario de Escobar, este último. La motivación principal fue su posición firme contra el narcotráfico y la amenaza que representaba para los intereses de estos grupos, por supuesto. Hasta en Netflix cuando se hizo la biografía de Pablo Escobar, hay todos unos minutos dedicados a este influyente político. O sea, ¿usted es consciente de lo que va a pasar esta noche? Entonces usted me asegura que si vamos a Soacha no va a pasar absolutamente nada. Que usted va a estar protegido por todos los flancos. Señores, llegó la hora. Juan Manuel Galán, su hijo mayor, el hijo mayor de Luis Carlos Galán, como dije hace un rato, es candidato a la presidencia de Colombia, ha sido senador en 3 ocasiones y se ha destacado por su trabajo en políticas sobre drogas. Es reconocido por promover un enfoque de salud pública hacia la adicción y la regulación del cannabis medicinal. Entre las leyes importantes que ha impulsado se encuentra la Ley 566 del 2012, que reconoce la adicción como una enfermedad y promueve el tratamiento y la rehabilitación de los adictos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, como dije al principio, porque vino a una charla del defensor del pueblo que se llama Participación, Democracia y Derechos Humanos. Vamos a ver la entrevista de las partes más importantes de esta entrevista con Juan Galán. Yo tenía 17 años cuando ese manotazo duro, ese golpe helado, ese hachazo invisible y homicida me arrebató tu presencia. No voy a mentir ahora, fue devastador. Físicamente te pareces mucho a él. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Sí. Eso me han dicho a veces. ¿En qué más te pareces a él? Bueno, yo creo que en la vocación. Creo que eso, no sé si fue inculcado o fue algo natural. Chequeando los videos de la muerte de tu papá, vi el panegírico que leíste con tan solo 17 años en el entierro de tu papá. Realmente cuando yo me enteré del asesinato de mi papá, la primera reacción que tuve fue escribirle unas palabras para despedirlo. Y esa noche en el hospital de Kennedy, además pues mi papá muere en el hospital Kennedy de Bogotá, esa noche
subimos a la oficina del director del hospital, ahí saqué un papel que encontré en un cajón del escritorio y empecé a escribir. Y ahí le escribí ese discurso a mi papá, y en ese discurso yo le juré que iba a dedicar mi vida a trabajar por sus ideas. El pueblo se levanta y pide justicia. Le ruego a Dios que este sacrificio sirva por fin, sin dejarse intimidar por el sicariato ni el secuestro o cualquier otra manifestación de violencia. Porque sus ideas no fueran asesinadas con él. Porque pues él dijo eso en una frase pocos días antes de ser asesinado en Venezuela, cuando estuvo de visita, cuando dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Que además fue la misma frase que dijo el presidente Kennedy. Entonces eso para nosotros tuvo como un impacto fuertísimo, y en el país también había como ese deseo de la gente, esa esperanza que sentían asesinada, que no murieran sus ideas. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Bueno, fueron momentos muy difíciles para ti y para toda tu familia. De hecho, tuvieron que salir del país por una cuestión de seguridad. Pues después del asesinato de mi papá, Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos. Entonces, pues la opción para nosotros no era quedarnos en Colombia en ese momento. Los momentos que se vivían en Colombia eran realmente muy, muy difíciles. Pasa el tiempo y muere Pablo Escobar. ¿Cómo te sentiste con eso? Pues lo que hemos descubierto en estos 35 años de proceso de investigación, porque el crimen de mi papá fue declarado de lesa humanidad. Sí, porque así no perime. Sí, entonces en esa investigación hemos descubierto que no solamente fue Pablo Escobar. Pablo Escobar participó, pero no fue el único. Estuvo también el Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela, que hicieron un cálculo en ese momento de estrategia indirecta, porque estaban en guerra contra el Cartel de Medellín, y el que tenía fama de violento, de agresivo, de que asesinaba al que se le atravesara por delante, era Escobar. Entonces, facilitando el crimen de Luis Carlos Galán, contribuyendo a que lo asesinaran, ellos sabían que toda la culpa se la iban a echar a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín, su enemigo, y ellos iban a tener el camino despejado para seguir traficando clorhidrato de cocaína. Entonces, el Cartel de Cali también tuvo una participación comprobada a través de varios miembros de la policía corruptos, como el general Maza Márquez, director del DAS, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia como coautor del asesinato de mi padre. 24 años. ¿Eso fue suficiente? Increíble, increíble, porque pues, fue una investigación desviada. Ocurrió una cosa increíble. Por estos generales que estaban al servicio de la mafia, personas inocentes que no tenían nada que ver con el crimen, pasaron 4 años en la cárcel. El 5 de mayo de 1993, Alberto Jubis Hasbún, un reconocido barranquillero hijo de palestinos, fue recibido como héroe en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Decenas de amigos solo querían abrazarlo y celebrarlo. Entonces, el asesinato de mi papá es los narcotraficantes, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, los paramilitares como autores materiales, los políticos al servicio de esos intereses, como Alberto Santofimio Botero, y miembros de los organismos de seguridad del Estado, como el jefe de inteligencia. Hay 7 generales de la policía vinculados al asesinato de mi papá. El DAS, miembros del ejército también. Entonces, una frase que a mí me impactó mucho en el juicio contra Alberto Santofimio fue una frase que relató Popeye sobre lo que decía Pablo Escobar del asesinato de Luis Carlos Galán, y le dijo: todo el mundo quería asesinar al doctor Galán, todo el mundo no estaba interesado, la mayoría de personas no estaban interesadas en que él llegara a la presidencia de la República. Y todo por una palabra: extraditable. Exactamente, por su posición férrea en contra de las estructuras criminales del narcotráfico. Muchas personas hacen el ejercicio de qué hubiera sido de Colombia si tu papá hubiese sido presidente, si siguiera en el escenario político. Yo estoy seguro que Colombia habría tomado otro rumbo, y eso no lo digo yo solamente, lo dice mucha gente que realmente se conectó con las ideas de cambiar la manera de hacer política de Luis Carlos Galán. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano
como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Todo Luis Carlos Galán fue un pedagogo de la política. Él creía que los cambios en las sociedades se daban cuando había un cambio en la manera de pensar. Sí, claro. Y son los cambios más difíciles de lograr. Pero son los cambios que han logrado personas que muchas veces ni siquiera han llegado al poder, como Gandhi en la India, como Martin Luther King en los Estados Unidos. Pues nunca llegaron a ser primeros ministros, presidentes, pero impactaron la manera de pensar de muchísima gente, y ese era el propósito que mi papá siempre decía, que para él era fundamental en la política, no llegar a la presidencia como objetivo, sino más bien impactar en la cultura y en la manera de pensar. Triunfaremos en Bogotá y triunfaremos en el país para abrirle el camino a la nueva sociedad. Hay muchas cosas muy parecidas entre tú y tu papá. Él fue embajador, tú tienes que ver también en el área diplomática, él fue un ministro de Educación a los 26 años, tú has trabajado con el Ministerio de Educación en la parte de la juventud, en la política que hay que ejercer a favor de los jóvenes. Él fue concejal, legislador, tú has sido legislador 3 veces, él fue periodista, eres periodista, hay muchas cosas muy parecidas. Y ahora candidato a la presidencia, tu papá lo fue 3 veces y tú es tu primera oportunidad. Cuéntame de eso. Bueno, esta elección que vamos a enfrentar sí es trascendental para la continuidad del régimen democrático en Colombia. Pues yo creo que tenemos que encontrar un camino de unidad todos para hacer un gran equipo que saque adelante a Colombia a partir del 2026. Vamos a hablar un poco de Colombia y de Petro. Ya las elecciones serán en el 2026, pero hay rumores de que él podría cambiar la Constitución, no hay reelección y cambiaría eso. ¿Hay posibilidades? Constitucionalmente no puede reelegirse. Vamos a dar un vistazo rápido de América. Bueno, desde Trump, Ortega, Milei, Bukele, Petro, hábleme de Maduro. Pues la crisis de los partidos políticos, la deslegitimación, que se hayan perpetuado élites en esos partidos políticos y no hayan permitido la renovación de la política en ideas y en personas, hace que muchos ciudadanos se hayan desencantado de un sistema democrático que no sienten que se preocupa por ellos, que los incluye, que les da oportunidades y que les resuelve sus problemas. Entonces se van, ¿por qué? Por la política de las personas, de los caudillos, de los líderes, de los iluminados, de los que, como llamamos en Colombia, los culebreros. El fenómeno de muchos países que dicen, este outsider o este líder populista que dice que todos los problemas de la vida se resuelven metiendo a la gente a la cárcel y construyendo cárceles, ese es el que nos sirve, ¿no? Entonces, nosotros como políticos que defendemos la democracia tenemos el reto de reinventar los partidos políticos. Por eso yo estoy en ese reto de construir un nuevo partido político que tiene una historia de 40 años, pero que está renaciendo, y que ese partido político entienda de otra manera la manera de hacer la política. Se me está yendo un poco, no sé si a la derecha, a la izquierda o al centro, pero hábleme de la situación que está viviendo Venezuela. ¿Cuál será la solución de Venezuela? Espero que sea pacífica, espero que no sea violenta, que no haya ese baño de sangre que estos dictadores promueven, como lo que dijo Trump, como lo que dice también Maduro, de que amenazan con baños de sangre si no ganan las elecciones. Y yo espero que sea pacífica, y además pues la labor que ha hecho María Corina Machado, encarnando como mujer el liderazgo, la unidad de toda la oposición para defender la democracia en Venezuela, yo creo que es un ejemplo para Colombia, y tenemos que seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, multilaterales, para presionar a Maduro para que se vaya, porque el fraude que cometió el domingo es inocultable. ¿Cuáles serían los elementos que debe tener actualmente un candidato a la presidencia para poder ganar? Pues en el estudio que se hizo sobre los atributos que la gente quiere ver en un presidente, hay a veces contradicciones. La gente quiere ver un
presidente independiente, pero quiere verlo con experiencia y quiere verlo con apoyo. Por otro lado, quiere la gente que sea joven, quiere que sea atlético, además, dicen. Y las mujeres, digamos, el liderazgo femenino está teniendo un ímpetu y una fuerza creciente, y eso es un fenómeno mundial, pero en Colombia también se está sintiendo mucho. De esos elementos, ¿cuál le faltaría? Equipo. Hay que construir un equipo con las mejores personas de todas las fuerzas políticas que quieran trabajar y construir sobre lo construido. Entonces está dispuesto a la lucha. Claro, llevamos 40 años de lucha y seguimos adelante, porque el lema del partido es siempre adelante. El poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.